de esta noche yo lo he titulado Cuando Dios manda. Amén. Repita conmigo, cuando Dios manda. Mire, obedecer a Dios es de valientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hermano, una persona valiente es una persona que será capaz de obedecer a Dios. Alguien dijo, hacer la voluntad de Dios no es fácil, pero siempre será nuestra mejor opción. ¿Cuántos están de acuerdo con eso? Hermanos, hacer la voluntad de Dios no siempre será fácil. Hay decisiones difíciles que tenemos que tomar para encaminarnos en la voluntad de Dios. Pero usted debe de saber de que la voluntad de Dios siempre será su mejor opción. Hermanos, es bueno saber que la obediencia es el camino más seguro al éxito. Pero también tenemos que reconocer que ese camino de obediencia muchas veces será difícil y será escabroso, y nosotros tendremos que tener la fuerza de voluntad para decir, voy a permanecer en el camino de la obediencia, porque aunque sea difícil, sé que este es el camino al éxito. Este es el camino que Dios ha preparado para mí. Yo sé que al final de este sendero, Dios tiene grandes cosas para nosotros. Por eso, si Dios lo escogió a usted, si Dios le ha dado una orden, Dios le ha encomendado una tarea, Dios le está pidiendo algo en este tiempo, usted debe sentirse privilegiado. ¿Sabe por qué? Porque eso dice de que Dios lo considera a usted una persona valiente. Amén. ¿Está conmigo? ¿Dios te ha pedido algo en este tiempo? ¿Dios te ha demandado algo? ¿Hay una tarea que Dios te ha puesto? De repente tú dices, yo estoy orando por mi familia. Dios te ha dado esa tarea, hermano. Considérate valiente, porque si Dios te ha asignado esa tarea, es porque Dios sabe que vos no vas a dar un paso atrás. Es porque Dios sabe que tú vas a poder hacerlo. Entonces, cada vez que nosotros estamos ante un grande desafío, nosotros tenemos que sentirnos privilegiados, porque eso nos coloca del lado de los valientes. Amén. Como iglesia tenemos este nuevo desafío, construirle casa al nombre de Dios. Hermano, eso nos hace a nosotros una iglesia valiente. Dios nos ha mirado y dicho, esta iglesia es capaz de obedecerme. Y solamente aquellos que obedecen son gente valiente. Obedecer es para valiente. Dios te ha considerado una iglesia valiente. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Amén. Y nos ha asignado la tarea de edificarle casa a su nombre. Entonces, esta noche, ante este desafío que tenemos por delante, yo quiero que recordemos y podamos ver algunas cosas que Dios considera, Dios hace y Dios demanda de aquellos valientes a quienes Dios les otorga una tarea. En otras palabras, cuando Dios manda es ¿por qué? Y esa respuesta quiero que lo hagamos. Y el punto número uno es este. Cuando Dios manda es porque ya conoce tu capacidad. Amén. Repita conmigo. Cuando Dios manda es porque ya conoce mi capacidad. Si Dios te ha mandado a hacer algo es porque ya conoce tu capacidad. La Biblia dice que Dios es omnisciente. Él lo conoce todo. Lo que llevamos dentro, lo que hay fuera, el pasado, el presente, el futuro. Dios conoce todas las cosas. Por lo tanto, cuando Él ejecuta sus planes sobre esta tierra, puedes tener la seguridad que Él escogerá a la persona idónea para llevar ese gran cometido. Amén. Dios no se equivoca. Mire lo que dice Mateo 25:14. Léalo conmigo este pasaje. Leamos juntos. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio ¿cuánto? 5 talentos, a otro 2 y a otro 1. A cada uno conforme a su. Mire, empieza el pasaje diciendo, en el reino de los cielos, en otras palabras, la manera en la que Dios trabaja es la siguiente. ¿Cómo trabaja? Llama a su siervo y le entrega sus bienes de acuerdo a conforme a su capacidad. Y me gustó la definición de capacidad en el diccionario. Miren lo que dice, lo que significa capacidad.
Capacidad es el conjunto de condiciones propias de una persona, en particular de dotes intelectuales, que determinan su posibilidad de realizar con éxito determinada tarea. Esta palabra capacidad nos lleva a comprender de que Dios nunca planifica para el fracaso. Dios nunca planifica para el fracaso. Entonces, si Dios no planifica para el fracaso y siempre está pensando en el éxito de esa tarea, entonces eso también garantiza de que Dios va a escoger a la persona idónea. Amén. Dios va a escoger a la persona idónea, a la persona que tiene la capacidad para lograrlo. Por eso dice que aquí, dice que este Señor escogió a cada uno conforme a su capacidad. ¿Y capacidad qué es? Capacidad son intelecto, habilidades que tiene una persona para realizar una tarea ¿con qué? Con éxito. Entonces, ¿por qué Dios trajo juicio sobre este hombre que no trajo ganancias de lo que le dio? ¿Por qué? Porque tenía la capacidad para hacerlo y no lo hizo. Porque Dios no es injusto para demandarle algo a alguien que no puede hacerlo. Si Dios trajo juicio es porque dijo, no, yo te conozco, yo sé la capacidad que tienes. Yo no me equivoco. Si alguien se ha equivocado eres tú. Yo no me equivoco, tú tienes la capacidad para lograrlo. Entonces no lo hiciste por una u otra razón, pero la capacidad la tenías. ¿Qué quiero decirte con esto? Si Dios te mandó a hacer algo, si Dios te está pidiendo algo en este tiempo, es porque tienes la capacidad para realizarlo con éxito. ¿Amén? Amén. ¿Se alegra de eso? Amén. Yo me alegro de eso. Si Dios nos ha puesto esta tarea para nosotros como iglesia, es porque tenemos la capacidad para hacerlo. Eso me quita el miedo. Eso me quita el temor. Eso me quita una carga sobre mi hombro. Digo, no, puedo hacerlo. Muchas veces ¿sabe qué es una de las cosas más difíciles de un predicador? ¿Quiere que le diga? Una de las cosas más difíciles de un predicador es enfrentarse a una hoja en blanco. ¿Cómo es eso, pastor? Imagínense, cada domingo uno tiene que pensar que tiene que tener escrito aquí un mensaje para la iglesia. Y no cualquier mensaje. Porque uno puede agarrar cualquier cosa de internet, copiarlo y ponerlo aquí y venir a hablarlo. Y aún así sería difícil. Pero no se trata solamente de tener algo escrito aquí, sino de saber que esa palabra viene de parte de Dios y es lo que realmente la iglesia necesita. Es una de las cosas más difíciles, pero ¿sabe qué me anima y me alienta cada vez que estoy frente a una hoja en blanco? Cuando veo mi computadora, el cursor ahí alumbrando, clic, 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 y estoy ahí frente a esa computadora. ¿Sabe qué me alienta y me anima? Y digo, si Dios me escogió para esto, es porque puedo hacerlo. Amén. Y puedo hacerlo bien. Amén. Eso me alienta. Y yo me repito muchas veces, digo, nací para esto. Así como un pez se siente libre en el agua y nació para nadar en el agua, yo me tengo que sentir libre frente a una computadora porque sé que puedo hacerlo. Amén. Sé que nací para esto. Sé que Dios me ha dado el talento, la habilidad para esto. Dios nunca me va a pedir que haga algo que yo no pueda hacer. Eso me quita la carga, me quita esa incredulidad, me quita esa carga, esa preocupación y empiezo a disfrutar, a escribir, leer, estudiar. Y mi esposa me dice a veces, ¿por qué te pasas horas frente a la computadora? Estoy trabajando, estoy haciendo lo que Dios me mandó a hacer. Puedo hacerlo, diga conmigo, puedo hacerlo. Si Dios te cogió para hacer una tarea, es porque Dios sabe que tienes la capacidad para hacerlo. No tenga miedo. Amén. No tenga miedo. No tenga miedo. Dios te dio esa tarea porque sabes que puede hacerlo. Dios te llamó para que tú seas la luz en tu casa. Puedes ser la luz en tu casa. Dios te llamó para criar buenos hijos, no para que se pierdan en el mundo. Puedes criar buenos hijos. Amén. Dios te puso en este trabajo, puedes hacer un buen trabajo. Dios nos dio la tarea de construirle casa, podemos construirle casa, lo vamos a hacer. Tenemos la capacidad, no dude de eso. La Biblia dice que Dios no le da una tarea a alguien que no pueda.
sino que da a cada uno conforme a su capacidad. Hermanos, si Dios cree en tu capacidad, ¿por qué nosotros no creemos en la capacidad que Dios nos dio? Dios cree en tu capacidad. ¿No deberías tener un poco más de confianza en ti mismo? Tú das para mucho más. Amén. Por eso el apóstol Pablo, ¿qué le decía a Timoteo? ¿Se acuerda? Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de ¿qué? De los creyentes, en amor, en espíritu, en fe, en pureza. Hermano, yo quiero decirle en esta primera parte lo siguiente. Si Dios nos manda es porque ya conoce nuestra capacidad. Si Dios te ha pedido algo en este tiempo es porque Él sabe que tú puedes hacerlo. Si Dios nos ha encomendado esta tarea como iglesia es porque podemos hacerlo. ¿Cuántos se alegran? Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos mandó porque conoce nuestra capacidad. Y miren lo que dice 1 Corintios 10:13. Léalo conmigo. En la versión Dios habla hoy dice así: ustedes no han pasado, léalo. Ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable. Y pueden ustedes confiar en Dios de que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que ¿qué? Amén. Esa parte vuelve a leerlo. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puede soportar. ¿Podemos con esto? Vamos. ¿Podemos con esto? Yo puedo, hermano. Yo creo que puedo, la verdad, sí. Con esto yo creo que sí puedo. ¿Se puede o no se puede? Se puede. Se puede, iglesia. Se puede. Amén. Léalo otra vez. Palabra de Dios. Me alegra esto. Y pueden ustedes confiar en Dios. Yo puedo confiar en Dios. Yo confío en Él. Y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará, ¿qué cosa? Sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar. No dice que nos va a librar del sufrimiento. No va a ser fácil, ya hemos dicho. Obedecer no es fácil. Pero también dice la Biblia que no nos va a dar aquella que no podamos soportarla. Amén. No será fácil, va a demandar esfuerzo, va a demandar sacrificio, va a demandar entrega, va a demandar dedicación. Va a demandar que sigamos orando cada mañana en este lugar, que renunciemos a muchas cosas que de repente amábamos por hacer la voluntad de Dios. Lo va a hacer, pero también podemos tener la seguridad de que Dios nos pone esa prueba, nos pone esa demanda porque sabe que podemos hacerlo. Y continúe leyendo. Por el contrario, mire, cuando llegue la prueba, Dios le dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarlo. Diga conmigo, puedo. Yo puedo. Hermanos, Dios nos conoce mejor que nosotros mismos. Dios nos conoce mejor que nuestros propios padres. Él sabe lo que nosotros podemos hacer. Él sabe lo que nosotros podemos soportar. Y cuando llega el momento de trabajar con nosotros, Él no queda indiferente, Él no queda de palco, no nos mira simplemente qué hacemos, sino que dice que Él también nos va mostrando el camino que nosotros debemos seguir para que logremos con éxito la tarea encomendada. Él va a buscar la manera, la forma en la que aquella persona que lo envió a hacer algo, lo haga. Él va a trabajar en eso. Cuando usted mira la vida de los discípulos, se va a dar cuenta que Dios preparó todo para que sus discípulos pudieran llevar a cabo la misión que le encomendó. Amén. Lo mismo es con nosotros ahora. Jesucristo murió en la cruz del Calvario tanto para que los discípulos cumplan su misión en su tiempo, como para que nosotros la cumplamos hoy en nuestra generación. El mismo Dios que estuvo con ellos para guardarlos, cuidarlos y proveerlos, es el mismo Dios que está con nosotros en este tiempo para guardarnos, cuidarnos y proveernos. Amén. Dios conoce la capacidad de cada uno de nosotros.
Hermano, si Dios te mandó luchar contra el pecado, es porque tienes la capacidad para vencer el pecado. Tienes al Espíritu Santo, tienes su palabra. Tú no tienes por qué seguir esclavizado a un mal hábito. Tú no tienes por qué seguir esclavizado a una mala actitud, a un mal comportamiento. Si hay un pecado que está ahí doblegándote, yo quiero decirte esta noche, si Dios te llamó para que te santifique y ha dado de su Espíritu para que tengas la fuerza de voluntad y el poder para vencer todo pecado. Amén. Así que yo no quiero que usted siga diciendo luego, pronto, es que esto no puedo. No, Dios me llamó para que yo le sirviera. Dios me llamó para que yo sea santo. Dios me llamó para que yo le sirva. Y si yo tengo que renunciar a esta vida de pecado, a este mal hábito, a este pensamiento, a esta actitud, es porque puedo renunciar a eso. Amén. Usted puede. Tal vez lo único que faltaba era que usted llegue este día a este lugar y entienda que si Dios te llamó, es para que tú puedas vencer eso. Puedas vencer. Hay gente que no quiere comprometerse con Dios, ¿sabe por qué? Porque tiene miedo a fallar. Mucha gente. Mucha gente no da el paso del bautismo porque dice, yo sé que eso es un compromiso y yo sé que me voy a equivocar. Sin embargo, cuando vamos a la Biblia, podemos darnos cuenta de que cuando Dios nos llama es porque Él sabe que nosotros podemos vivir para Él y como a Él le agrada. Hermanos, no hay motivos para detenernos. No hay motivos para postergar los planes de Dios en nuestra vida. Debemos avanzar con plena certeza de que Dios nos llamó y que tenemos la capacidad, la inteligencia, la fuerza, y Él ha provisto todo lo necesario en el camino para que lleguemos a nuestro destino. Levante su mano y diga, si Dios me llamó, dígalo fuerte, si Dios me llamó, si Dios me asignó esta tarea, dígalo fuerte, es porque tengo la capacidad, diga fuerte, tengo la capacidad, tengo la inteligencia, tengo la fuerza, y Dios ha provisto de todo lo necesario para que yo llegue a mi destino. Dios no se equivoca cuando escoge. Soy la persona idónea para los propósitos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si Dios llamó a la pastora Jimena, es la pastora Jimena que tiene que hacerlo. Amén. Si Dios llamó a Mauricio, es Mauricio el que tiene la capacidad. Ya sea que le digan Mauricio o Tico, pero es él. Tiene que hacerlo él. Sí o sí. Amén. Si Dios llamó a Carlos, es porque Carlos puede hacerlo. Y lo hizo bien ahora. Lo hizo bien. Lo hizo bien. Es porque puede. ¿Me entiende? Así que esto que tenemos por delante, hermano, es algo que ha nacido en el corazón de Dios. Así que en ningún momento usted tenga miedo o le entre la duda. Si Dios puso esto para que lo hagamos, es porque podemos hacerlo. Tenemos que entrar con fe, tenemos que entrar con entusiasmo, tenemos que entrar con alegría, tenemos que entrar con osadía. No podemos nosotros dudar, no podemos nosotros decir será, no podemos. Porque a Dios le asignó la tarea a cada uno, a uno un talento, a otro 2 y al otro 5 y a cada uno conforme a su capacidad. Diga conmigo, un talento, 2 talentos, 5 talentos, el templo gloria eterna, a cada uno según su capacidad. Amén. Así que sí se puede. Y para que no le quepan dudas, lea Romanos 8, 29 al 31. Mire lo que dice la palabra de Dios. Vamos a leer del 29 al 31. Mire lo que dice. Fuertes, todos conmigo, ¿ya? Desde el principio, Dios ya sabía a quienes iba a elegir y ya había decidido que fueran semejantes a su Hijo, para que este sea el Hijo mayor. Y lea fuerte esto. A los que Él ya había elegido, los llamó. Y a los que llamó también aceptó. Y a los que aceptó también les dio un lugar de honor.
Solo nos queda decir que si Dios está de nuestra parte, nadie podrá estar en contra de nosotros. Amén. Amén. Si Dios te llamó es porque Él te va a respaldar. Si Dios te mandó es porque Él te va a dar la autoridad. Si Dios te mandó es porque sabe que tiene la capacidad. Así que cada vez que Dios le ponga una tarea por delante, si Dios te está llamando, entre con fuerza. Entre con fuerza. Tiene que predicar. ¿Será? ¿Cómo será? Tiene que abrir grupo de conexión. ¿Cómo será? ¿Cómo será que podré? ¿Será que vienen? No. Vos tenés que dar un paso adelante. Si Dios me mandó, es porque puedo hacerlo y lo voy a hacer bien. Mi grupo de conexión va a estar lleningo de gente. Me toca predicar. Me dijeron que predique. No, pues voy a hacer temblar a eso. Van a oír palabras de trueno. ¿Le gusta, tico? Amén. Cuando te manda algo, hermano, esto a mí me ha llenado de mucha fe. Y he dicho, cuando Dios te mande, Dios no se equivoca, Dios es sabio. Si Dios sabía que vos no ibas a poder, ¿para qué te va a poner? No te da la tarea. No te la da. Pero si Dios te la está dando, es porque sabe que tú puedes. ¿Qué es la tarea que Dios te ha puesto en este tiempo? ¿Tu familia? ¿Un hijo? ¿Un trabajo? ¿Dejar un hábito? ¿El ministerio? ¿El llamado? ¿El grupo de conexión? ¿Qué es lo que estaba ahí truncado que vos estabas dejando? No, después es que todavía, es que no. Hay cosas que Dios te está pidiendo que usted tiene que hacer. Ya. Y entrar con fuerza. Es decir, no, si Dios me está pidiendo esto es porque yo puedo hacerlo. Y hay que trabajar en esa dirección. Amén. Así que esta noche yo quiero que usted salga de aquí diciendo, ¿qué es aquellas cosas que yo he estado postergando en mi vida, en mi familia, en mi ministerio? Piense por un momento. Porque si Dios te ha venido pidiendo eso, es porque Dios sabe que tú puedes hacerlo. Amén. Y puedes lograrlo con éxito. Amén. Amén. ¿Qué tienes que poner? ¿Orden en tu casa? Papá, mamá, yo le hablo a los papás, mamá. Si Dios te está pidiendo que pongas orden en tu casa, ponga orden en su casa. ¿Qué es poner orden? Bueno, aquí se entra con horario. Esto no es motel, ni hotel para que usted llegue cuando le dé la gana, ni por hora. ¿Están aquí conmigo los papás? Amén. Aquí nos echamos a dormir a las 10 de la noche. Digan amén. Amén. No quieren dormir a las 10. 10 de la noche. Hermano, usted tiene que poner orden en su casa. Porque cuando no hay orden, todo se vuelve un caos. Hay que poner orden. Usted no se va a echar a dormir con el celular. El celular acá. Usted no le va a poner contraseña a su celular. Yo soy su padre, yo soy su madre, yo voy a revisar su celular. Usted no tiene derecho a tener privacidad aquí en esta casa. Usted va a tener privacidad cuando se vaya de esta casa. Amén. Papás, ¿me están oyendo? Ponga orden. Si Dios te puso como papá, como mamá, es para que usted ponga orden. Y si Dios te está pidiendo que ponga orden, es porque usted puede hacerlo. No dude. No tenga miedo. Usted tiene que ordenar su matrimonio. Hágalo. Hable. Vamos a ordenar esto. Y hágalo con fe, hágalo con determinación. Porque si Dios te ha pedido algo en este tiempo, es porque sabe que tú tienes la capacidad para hacerlo. Amén. Cuando Dios manda es porque conoce tu capacidad. Amén. Número 2. Cuando Dios manda es porque ya ha provisto, escuche esto, ya ha provisto lo necesario para lograrlo. ¿Cuántos se alegran de eso? Amén. Mire, tenemos un Dios avisado. Tenemos un Dios instruido. Él sabe quién, dónde y cuánto se necesita. Por lo tanto, cuando Él manda, sabe dónde y cuándo vendrá la provisión. La provisión. Por lo general, una de las razones por las cuales muchas personas no logran ver los planes de Dios a través de sus vidas
es porque dicen que no tienen los recursos necesarios para lograrlo. Frases como esta: no tengo dinero, no tengo un lugar, no tengo las personas correctas, no tengo. Y siempre los planes de Dios están ahí truncados, los sueños de Dios están truncados. ¿Por qué? Porque dice no tengo. Y humanamente es una buena razón para no empezar a hacer algo. Humanamente. Pero en el reino de Dios, nuestro trabajo, hermano, es obedecer y el de Dios proveer. Amén. En el reino de Dios, humanamente sí puede ser una buena razón para decir: yo no hago esto porque yo no me caso porque no tengo plata. ¿No ve? Yo no empiezo porque no tengo plata. Y todos los planes, yo no hago porque no tengo esto, porque no tengo un lugar, porque no tengo lo otro, porque no tengo. Hermanos, en el reino de Dios no funcionan las cosas así. En el reino de Dios nos toca a nosotros obedecer y el día de Dios proveer. Mire lo que dice el libro de Juan. Vamos a leer desde el versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 6, hasta el versículo 7. Juan, traducción lenguaje actual, 6 del 1 al 7. Miren lo que dice. Yo leo el 1, ustedes leen el 2. ¿Está bien? Miren, después de esto, Jesús se fue al otro lado de Galilea, al lado del lago de la Galilea, también conocido como lago de Tiberias. 2, fuerte. Mucha gente lo seguía, pues había visto los milagros que él hacía al sanar a los enfermos. Se acercaba la fiesta de los judíos llamada Pascua, y Jesús fue a un cerro con sus discípulos y allí se sentó. Lea el 5. Cuando Jesús vio que mucha gente venía hacia él, le preguntó a Felipe: ¿dónde podemos comprar comida para tanta gente? 6. Jesús ya sabía lo que iba a hacer, pero preguntó esto para ver qué decía su discípulo. 7. Y Felipe respondió, ¿qué dijo? Ni trabajando 200 días ganaría uno suficiente dinero para dar un poco de pan a tanta gente. Amén. Mire, Jesús le puso a sus discípulos un gran desafío. ¿Cuál? Vamos. Usted está distraído. Si acabamos de leer. ¿Cuál fue el desafío de Jesús a los discípulos? Eran más de 5,000 personas. Tenía que darles de comer. Ese era el desafío que tenían por delante los discípulos. Y Felipe respondió como mucha gente. ¿Qué digo? No hay plata. No hay plata, Señor. Mejor despáchelo nomás. Que vaya nomás. Pero hay un pasaje que me encanta aquí. El versículo 6. 6. Eso guárdelo en su corazón. Dice que Jesús le puso esta tarea. Y léalo el 6. ¿Qué dice? Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Cuando Dios te manda algo es porque Él ya sabe lo que va a hacer y cómo lo va a conseguir. Amén. Dios es así. Dios es así. Nosotros nos angustiamos, pero tiramos el grito al cielo, pero ¿cómo y dónde y cuándo? Y Dios te está probando, a ver, ¿te me obedece o no me obedece? Porque Él ya sabe lo que va a hacer. Él ya sabe. Él ya sabe cuánto se necesita. Hermano, la verdad de todo es esta. Jesús ya sabía lo que iba a hacer. Solo estaba probando a sus discípulos si estaban dispuestos a obedecer. Solo era eso. Cuando Dios te está pidiendo algo, cuando Dios manda, ¿sabe qué? Él solamente está esperando y decir, ¿me obedece o no me obedece? Y cuando tú das el paso fuera de la barca, Dios empieza a acomodar todo a tu favor. Amén. Dios empieza a acomodar. Cuando Dios manda es porque Él ya ha provisto todo lo necesario para que nosotros logremos aquello que Dios nos ha mandado a hacer. Amén. Diga conmigo, Jesús ya sabía. Jesús ya sabía. Ya sabía. Lo que no sabemos somos nosotros. Pero Él ya sabía. Él sabía lo que iba a hacer. Dios le pidió a Abraham lo más grande que se le puede pedir a una persona. ¿Cuál? Entregar a su hijo.
entregarlo como una ofrenda para el Señor. Y Abraham, ¿qué hizo Abraham? Vamos, ¿qué hizo Abraham? Obedeció. Y después de haber hecho ese viaje tan largo, después de haber viajado 3 días, Abraham estuvo ahí levantando la mano para entregar a su propio hijo, pero dice que un ángel envió Dios desde los cielos para detenerlo, y aún no había llegado cuando estaba el cuchillo y escuchó un grito: Abraham, no toques a tu hijo, un grito, y se detuvo él. Pero la tarea era presentar ofrenda al Señor y ya no iba a entregar a su hijo. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Qué pasa? ¿Fracasó la misión? ¿El viaje? No. ¿Fracasó? No. A ver, ¿qué pasó? Lea conmigo Génesis 22, 12 al 13. Mire, lea conmigo fuerte. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y 13, lea conmigo. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Diga conmigo: Jesús ya sabía. ¿Qué estaba esperando? Que Abraham obedeciera. ¿Qué estaba esperando? Que sus discípulos obedecieran. Hermanos, si Dios te está demandando algo, si Dios te está pidiendo que hagas algo, si Dios te ha encomendado una tarea o una misión, escucha, solamente tienes que obedecer, porque cuando Dios manda, Dios ya ha provisto todo en su camino para que su hijo, para que la misión que Él encomendó tenga éxito. ¿Qué Dios te ha pedido? Mucha gente se va de esta vida sin cumplir los sueños que Dios puso en su corazón. Mucha gente dice: yo fui llamado a ser pastor y mi llamado era levantar una hermosa iglesia. Yo fui llamado a poner un negocio. Yo siempre tuve en mi corazón poner un negocio. Mis padres eran negociantes. Yo siempre tuve en mi corazón poner un negocio, pero nunca tuve oportunidad para hacerlo. No fue que nunca tuviste la oportunidad para hacerlo, sino que nunca venciste el miedo, el temor para decir: lo que Dios puso en mi corazón, lo que Dios me mandó a hacer, lo voy a hacer. Y esta noche quiero darte 2 razones para que tú no te quedes con esa palabra de Dios en tu corazón, sino que sea una realidad en tu vida. Si Dios te mandó es porque tienes la capacidad, y si Dios te mandó es porque Él ha provisto todo lo que necesites para que esa misión se cumpla. No tenga miedo, dé el paso de fe, sea obediente, arriésguese y determínese a obedecer a Dios, porque cuando Dios encuentra a alguien que obedece, Él también provee. Cuando Dios encuentra a alguien que obedece, Él también provee. Pero a nosotros nos toca obedecer. Dios quería saber si Felipe y sus compañeros iban a obedecer, porque Él sabía de dónde iban a sacar los peces y los panes. Dios quería saber si Abraham iba a obedecer, porque había un carnero ahí esperando para el sacrificio. Sabe que hay muchas cosas, hay muchas bendiciones allá afuera que están esperando que un hijo sea obediente. Hay muchas bendiciones ahí que están enredadas en una salsa. Y ¿cuándo este cabezón irá a obedecer? Y yo, porque estoy aquí enredado por nada más que él. Está esperando. Alguien está esperando que tú obedezcas para llamarte y decirte cuánto cuesta tu sueño. Hay gente que está esperando allá afuera para decirte: mira, tengo esta oportunidad para ti. Hay gente que está allá afuera esperando, hay bendiciones que están esperando hasta que alguien se decida a obedecer y decir: voy a ir por eso, voy a trabajar en esa dirección. Si Dios me mandó, yo voy a caminar en fe, aunque hoy no tenga nada, aunque todo esté truncado, perdido, aunque el mundo diga no se puede. Si Dios lo dijo, yo voy camino a eso, porque hay gente allá afuera que Dios ha preparado para ayudarte a cumplir con la misión. Amén. Si Dios mandó, aunque te tiren de cabeza del barco, hay un pez que te va a llevar a tu destino. Amén. 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 ¿Cuántos quieren ser tragados por un pez?
Mejor es hacer caso a la primera, dice la pastora. Si ha hecho caso a la primera, no habría pez, ¿no? Y de todas maneras llegaría a su destino. ¿Vas a hacer caso a la primera? ¿Vas a hacer caso a la primera? ¿Vas a obedecer? ¿Estás dispuesto a creerle al Señor? Hermanos, obedecer a Dios es una cosa emocionante. Obedecer a Dios es una cosa hermosa, desafiante. Solo aquellos que obedecen a Dios pueden conocerle tal cual es. Solo aquellos que obedecen a Dios pueden conocer tal cual es. Así que yo quiero animarte esta noche. Obedece. Amén. Amén. En el último capítulo del Evangelio de Juan, capítulo 21. Escuche esto. En el último capítulo del Evangelio de Juan, el Señor nos deja una gran lección a sus discípulos y a nosotros también. Los discípulos están a punto de entrar al emocionante libro de los Hechos. ¿Están ahí? Jesús ya había resucitado y por alguna razón ellos regresaron a la pesca. Por alguna razón. Jesús se les había presentado 2 veces ya ahí en el aposento alto. Una vez con Tomás y la otra sin Tomás. Y esta era la tercera vez y ellos estaban pescando. Pedro dijo, yo voy a pescar. Y los discípulos dijeron, nosotros vamos contigo. Y se fueron. Estaba Pedro, estaba Tomás, llamado el Dídimo, llamado el gemelo. Estaban los hijos de Zebedeos, conocidos como los hijos del trueno. Y 2 más, 7 en total. Se fueron a pescar. Toda la noche se pasaron pescando. Y no habían conseguido nada. Pescadores expertos, no eran cualquiera pescadores. Eran gente conocedora del rubro. Pedro era pescador. Juan era pescador. Su hermano Jacobo era pescador. Eran gente que conocía, pero habían fracasado. ¿Qué pasó? Mire conmigo. Juan 21. Versículo 4, lea, mire lo que pasa. Cuando ya iba, versículo 4, cuando ya iba amaneciendo, ¿sí? ¿Qué pasó? Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Versículo 5. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Ellos respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos, unos 90 metros. 9, léalo conmigo el 9. Al descender a tierra, ¿vieron qué cosa? Brasas puestas y un pez encima de ella y pan. Hermanos, estos discípulos se vieron tentados a buscar su propio sustento por sus propios medios en la tarea equivocada. Recuerde que Dios los había sacado de ser pescadores de peces a hacer ¿qué cosa? Durante 3 años Dios le había sustentado de todo y no les había faltado nada. Es más, siempre tenían en abundancia. En una ocasión el Señor alimentó a una multitud muy similar a la que en ese momento leíamos y habían sobrado 12 cestas de alimento, una para cada uno. Volvieron a casa con tapeque. El Señor hizo churrasco y aquí tenemos un picadito para la familia. No les había faltado nada. Dios lo llamó y Dios lo sustentó. Pero ellos se olvidaron de esto y volvieron a la pesca, a la tarea que no les había encomendado el Señor.
¿Y qué pasó? ¿Cómo le fue? Mal. Fracasaron. Nada. Y ahí, hermanos, está la gran lección. Escuche. Cuando Dios te comisiona, Él también te sustenta. Cuando Dios te envía, Él también coloca su provisión si te ocupas de la tarea asignada. Si te ocupas de la obediencia es el detonador. ¿Cuándo se llenó de peces la red de estos discípulos? ¿Cuál es el detonador? La obediencia. La pesca consistía así: 2 barcas, una red muy grande, corchos en una red muy grande, plomos por debajo, y las 2 barcas iban de lado a lado tratando de agarrar un banco de pez. Y después había otra red más pequeña, como de unos 3 metros, que cuando ya estaban encerrados así, largo, otro con una red más pequeña tiraba y ese iba agarrando peces. Ese era el método. Pero lo interesante es que los discípulos no estaban con ese método en ese momento. Y el Señor Jesús les da una dirección como que nada que ver. Como que no correspondía a la situación, porque le dice tira al lado derecho. Pero a pesar de eso, la red se llenó de peces. Y más adelante dice que fueron 153 peces grandes. De tal modo que era algo insólito de que esa red no se rompiera, porque eran peces grandes. Hermano, vemos ese principio cuando ellos decidieron obedecer, vino la provisión. Y no bastando con eso, Jesús los esperaba en la orilla. ¿Con qué cosa? Pancito. Qué cariñoso el Señor hace desayuno. Ahora entiendo por qué me gusta hacer desayuno a mí. El Señor cariñoso, oye, hizo desayuno. ¿Y cómo le llamó, no? Hijitos, ¿tienen algo para comer? No, ya lo sabía, solo quería escucharlo. Solo quería escucharlo. Tiren su red a un lado, para que no se olviden que yo soy el que los sustento, no son su fuerza. Pueden pasarse la noche trabajando, pero al final de la jornada deben saber que yo soy el que sustento. Pueden pasarse la noche trabajando, pero al final de la jornada sabrán que es por mi palabra que la provisión va a llegar. Podrán pasarse la noche trabajando, pero mientras no te encamines en la voluntad de Dios, nada vas a conseguir. Pero si tú con obediencia, si tú con fe dices, si esto Dios me mandó, voy a dar un paso de fe, voy a caminar, ¿sabes qué? Dios está a la orilla de la barca diciéndote, tira al lado derecho, ahí está la provisión. Hermanos, no tengo miedo. No nos va a faltar nada en todo este tiempo. Siempre que estemos encaminados en la voluntad de Dios, Dios va a proveer. Hermano, el momento que te empieza a faltar, analiza tu vida. El momento que te empieza a faltar, analiza si estás en la perfecta voluntad de Dios. Tal vez sea un indicativo que vas por el camino equivocado. Tal vez sea un indicativo. No es que no haya en nuestras vidas tiempo de necesidad. Todos vamos a pasar tiempos de necesidad. El apóstol Pablo decía, yo sé vivir en abundancia y sé vivir. Hay tiempos de necesidad en nuestra vida y la vamos a tener que enfrentar. Hay tiempos de necesidad. Pero escuche, son temporadas. Pero si tú estás pasando un tiempo de necesidad que es crónica, nada debería llevarte a analizar tu vida y pensar, ¿estás haciendo lo que Dios te mandó? Porque cuando nosotros vamos por el camino que Dios nos encomendó, la provisión de Dios está ahí. ¿Qué te ha pedido Dios en este tiempo? ¿Que saques tu carrera? Es que no tengo plata. No, anda, inscribite. Anda, inscribite. ¿Que estudies una carrera? Anda, inscribite. Paga el primer mes.
El otro mes va a llegar. Va a llegar. ¿Qué te ha pedido el Señor? Que ahorres, que compres tu lotecito, que dejes de vivir en alquiler. Anda una vez. Están de promoción en la feria. De una vez. Pero el otro mes, pastor, dice, y para comprar. Anda, si es voluntad de Dios, no tengas miedo. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en este tiempo? ¿Tu ministerio? De una vez, venite. Pero tengo miedo que voy a venir el martes y el otro martes ya no voy a venir. Yo me conozco, pastor. ¿Cómo pues? Dios te va a dar la fuerza. ¿Te has determinado? ¿Dios te ha pedido que estés aquí cada servicio? Entonces esté. Porque si Dios te ha dicho, Dios te va a proveer. Amén. ¿Cómo fue la pesca? Abundante. ¿Cómo eran los peces? Eran grandes para venderlo al mejor precio. Ese es nuestro Dios, hermanos. Es un Dios avisado que cuando manda, Él sabe de qué cosas tenemos necesidad. Y esta es una promesa cumplida. El Señor Jesús en el libro de Juan, capítulo 15, versículo 16, Él les prometió esto y en el versículo 21 lo estaba cumpliendo. Él les dijo, no me elegisteis vosotros a mí, yo tengo una misión para ustedes. Eso estaba diciendo el Señor, Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros. Hermanos, nosotros no elegimos al Señor, Él nos eligió para esta tarea. Amén. Pudo dársela a cualquier otro, pero Dios quiere que nosotros sigamos creciendo. Dios nos eligió a nosotros. Y esta es la promesa para esta noche. Sino que yo los elegí a vosotros. Léalo conmigo, la promesa para esta noche, para ti y para mí. Lea. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y lea esa parte. Para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os dé. Amén. Amén. ¿Nosotros qué decimos cuando terminamos la oración? En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, eso no es una fórmula mágica para terminar nuestras oraciones. Escuche. Si nosotros estamos esperando que Dios responda, esa no es la llave maestra que si decimos en el nombre de Jesús y ya las cosas se van a dar. No, entienda bien. Orar en el nombre de Jesús significa que estamos orando de acuerdo a su carácter y de acuerdo a sus propósitos. Eso es decir, en el nombre de Jesús, es decir, lo que yo estoy pidiendo es de acuerdo a lo que Dios es y de acuerdo a lo que Dios quiere. Si nuestra oración está en contra de la voluntad de Dios y de los propósitos de Dios, no importa cuánto en el nombre de Jesús te diga al final de la oración, no la va a responder. Orar en el nombre de Jesús significa que yo estoy en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, en los propósitos de Dios. Entonces Dios, a esa oración que está conforme a su voluntad, Dios la responde. Eso es orar en el nombre de Jesús. Su oración tiene que... Y yo estoy seguro, gloria eterna, escúcheme. Dios nos escogió para esta tarea y yo sé que esto es voluntad de Dios. Entonces lo que usted pida para esta tarea, Dios la va a proveer. Porque está conforme a su propósito. Está conforme a su voluntad. Dios nos escogió porque sabía que no nos íbamos a acobardar, que íbamos a dar el paso. Dios nos escogió porque sabe que somos capaces de lograrlo. Tenemos la capacidad. No dudemos de eso. Sí podemos. Y tercero, Dios nos manda porque Él ya tiene la provisión que necesitamos. A nosotros, ¿qué nos toca? Obedecer. Y Él va a proveer. Amén. ¿Qué es lo que Dios te ha pedido en este tiempo? Obedezca. Como iglesia, ¿qué nos ha pedido el Señor? Obedezca y Dios va a proveer. Amén. Póngase de pie, oremos al Señor. Ahí donde está, ponga su mano en su corazón y dígale, Señor, gracias por haberme escogido. Gracias porque usted me llamó. Usted sabe que yo puedo hacerlo. Usted sabe, Señor, que tengo la capacidad. Señor, a mí me toca obedecer y a usted proveer. Me determino, Señor, a ser obediente. Dejaré de lado el miedo, dejaré de lado el temor, dejaré de postergar, Señor, los planes que usted tiene para conmigo. Hoy yo decido dar ese paso de fe. Voy a actuar por mi familia, el ministerio. ¿Cuál es el sueño? ¿Cuál es la tarea que Dios te ha encomendado? No deje que se pase el tiempo, iglesia.
No deje que se pase el tiempo. No deje que se pase el tiempo. Es ahora. Es ahora que hay que empezar a trabajar por eso. Amén. Oremos. Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias por tu palabra. Y hoy, Señor, nosotros nos determinamos como iglesia a dar ese paso de fe. Ya hemos iniciado, estamos trabajando. Ahora, Señor, con esta convicción nos determinamos a poner mayor fuerza, mayor ánimo, mayor entusiasmo, alegría. Vamos a trabajar, Señor, porque podemos hacerlo. Tenemos la capacidad. Y, Señor, tenemos la promesa que cuando nosotros estamos en su voluntad, usted también traerá su provisión. Sabemos, Señor, que durante todo este tiempo, mientras nos mantengamos en su propósito, en su voluntad, podemos orar confiadamente y pedir para sus propósitos, y sabemos que usted va a responder. A nosotros nos tocará obedecer y a usted proveer. Señor, que esta convicción esté en nuestros corazones, que esta convicción esté en nuestras vidas y podamos trabajar con determinación, con pasión y con amor. Bendice a tu iglesia. Y, Señor, si alguno aquí tiene una tarea que usted le ha encomendado, que estaba postergando, hoy día, Señor, Él decida, y que tu Espíritu Santo le dé la fuerza para empezar a caminar en eso. Porque tal vez la razón por la cual no estaba llegando su provisión es porque no dio ese paso de fe. Ayúdale, que este es el día en que se determine caminar en sus planes, caminar en sus propósitos, caminar en el sueño que hay en su corazón. Hoy sea el día que empiece a caminar y trabajar por eso. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Dios nos siga ayudando.